Yo fui la primera persona que le planteó un juicio penal a Rafael Correa. ¿No da la sensación de que estamos refundando constantemente el país, el Estado, la República y no avanzamos mucho más de estas refundaciones? El pueblo ecuatoriano debería nuevamente pronunciarse en consulta popular. Si ratifica la Constitución de Montecristi o aprueba una nueva Constitución. En vez de estas franjas que no sirven para nada, hubieran organizado debates uno por semana. La gente que quería hubiera podido ver el contraste de ideas, pero no. Detrás del sistema de franjas publicitarias hay un sistema de corrupción. Hola, hoy estamos con el candidato presidencial César Montúfar, candidato por Alianza Honestidad. César, bienvenido, un gusto tenerle aquí. Un gusto, María Sol, muy contento de estar en GK. Empecemos, César. Si yo estoy bien, esta es la quinta vez que usted se presenta para una dignidad de elección popular. Ha ganado una vez a la Asamblea Nacional en 2009. Si consideramos que en estas elecciones hay 16 candidatos, lo que va a verse reflejado en una dispersión enorme del voto, y la historia demuestra que no necesariamente logra ganar las elecciones a las que se postula, ¿cuál es el propósito de participar si es que quizá las posibilidades no son tan altas, en lugar de pensar quizá en una alianza? Bueno, hemos hecho una alianza. Una alianza con un candidato que abarque quizá un espectro más grande, no sé si del centro a la izquierda, del centro a la derecha, donde usted se considere más afín. Tú me quieres llevar a una pregunta que me responde, en que te podría yo responder desde el análisis político, pero no soy analista político en este momento, sino más bien soy candidato. Y yo creo que en realidad nosotros y mi candidatura representa una opción para el país, una opción que está ausente del escenario electoral. ¿En qué sentido, perdón? En varios. En primer lugar, en lo programático. Creo que nuestro plan de gobierno plantea temas importantes, decisivos, fundamentales para el país y para este momento del Ecuador, en el tema de lucha anticorrupción, en el tema social, en el tema económico, en el tema institucional. En segundo lugar, porque creo que en realidad soy un candidato que tiene la preparación suficiente, la trayectoria suficiente, la integridad y la vida suficiente y la experiencia para gobernar el Ecuador. Entonces, si queremos hacer un análisis electoral, uno podría mirar a los otros candidatos e igualmente decir han perdido en todas las ocasiones. Lo mismo igual, ¿no? Entonces, los que en las encuestas aparecen con menos pero posibilidades. en realidad esa es una pregunta para los analistas políticos, no tanto para los candidatos. Y me parece que en realidad yo te puedo hablar de la opción que representamos o el espacio político o la propuesta que estamos intentando abrir. Pero en el caso de los candidatos sí hay una responsabilidad. Bueno, usted ha dicho que no va a utilizar los fondos, ¿no? Y ya vamos a tocar ese tema. De todas maneras, hay una responsabilidad al presentarse, y usted me decía en una entrevista anterior, la responsabilidad de ganar elecciones como candidato, ¿no? En ese sentido, por eso le dirijo la pregunta al candidato más que al analista. Bueno, pero como candidato te digo, nuestra candidatura es esencial en el espacio político. Yo he hecho política desde hace mucho tiempo y muchas veces los analistas miran solo el éxito electoral por el número de elecciones ganadas. Y yo en cambio pienso que la política no es solamente participar en elecciones, es un ingrediente importante el participar en elecciones, pero mi vida política ha tenido grandes éxitos, que posiblemente no se miden solo en el ámbito electoral, en el ámbito de cuántos votos ha sacado. ¿Cuáles considera éxitos? Bueno, yo creo que, por ejemplo, yo tuve un papel muy importante en la lucha contra el autoritarismo de Lucio Gutiérrez. Nosotros iniciamos… Desde Participación Ciudadana. Desde el proceso de participación ciudadana. Nosotros iniciamos una lucha en contra de lo que denominamos el desalojo de la Pichicorte, un desalojo que lo realizamos de manera muy innovadora. Creo que tuve una participación muy interesante también cuando hicimos la primera caminata Quito-Guayaquil, en lo que denominamos la sexta papeleta, que era ir construyendo una propuesta de reforma política. Algunas de esas propuestas fueron materializadas en los procesos políticos subsiguientes. Creo que tuve un desempeño interesante. No me gusta a mí lanzarme flores, pero creo que interesante, importante cuando fui asambleísta. Bloqueé la ley de comunicación desde el primer día, logramos que no se planteara. Yo fui la primera persona que le planteó un juicio penal a Rafael Correa cuando era asambleísta, que le desafía… ¿En la constituyente estamos hablando ahorita? No, cuando fui candidato a la asamblea en el año 2009. Cuando fue con la oportunidad del famoso Chucky 7, fui yo el primer ciudadano ecuatoriano que le planteó una denuncia penal.
Creo que después he tenido desempeños importantes en la lucha anticorrupción. Fui acusador particular de Jorge Glass en el juicio por asociación ilícita. Y bueno, entonces, si uno mira la vida política de una persona, el concentrarse solamente en las elecciones me parece que es una mirada demasiado reducida y muy convencional. Además que, ya mirando este proceso en perspectiva, sí puede ser que yo haya perdido las últimas elecciones, pero ¿contra quién perdí? Creo que el juicio Arroz Verde te demuestra que perdimos en contra de una maquinaria delincuencial, una maquinaria que se financiaba a partir de una oficina de sobornos constituida en la propia presidencia de la República, con la cual se financiaban las campañas de Alianza País. Entonces, pero hablamos de las locales también incluso, uno tiene que pensar entonces no solamente si perdió, sino contra quién perdió y cómo perdió. Y creo que desde esa perspectiva yo me considero un político que en mi generación soy alguien que he dado una pelea siempre, que jamás me he acomodado al poder y que sigo peleando. Yo creo que eso es un triunfo. Otros políticos de mi generación no están en la misma situación. Fueron, digamos, demolidos, arrasados por diversas razones. Por el correísmo yo no. Y hoy soy camino libre por la calle, soy candidato a la presidencia de la República, digo lo que creo que debo decir. ¿Y sí ve posibilidades de ganar? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. En este momento tú tienes más del 60% de electores que no se han decidido. Ves candidatos que gastan millonadas de manera indecente en una campaña electoral. Ves cómo en las listas de candidatos tienes personas con una reputación y con un pasado judicial absolutamente cuestionable. Ves candidatos con grilletes, ves candidatos sin ninguna preparación académica. Y solo porque tienen un banco, a ellos no se les pregunta por qué son candidatos a la presidencia de la República, se han perdido 2 elecciones, a pesar de que han cogobernado con varios gobiernos. No llega el candidato acá para preguntarle esto, porque les he preguntado a varios lo mismo. No te estoy sugiriendo, siquiera no me atrevería a sugerirte que hagas preguntas a otro candidato. Lo que digo es que me resulta a mí un tanto curioso y hasta, digamos, anecdótico. Creo que lo voy a pensar. ¿Por qué a mí me hacen esa pregunta? Tal vez por el número de elecciones perdidas. No, yo creo que ¿sabes por qué? Porque creo que en el Ecuador hay un sesgo muy clasista en la política. ¿En qué sentido? Sobre todo en los sectores, diría, de clase media quiteña y clase media alta quiteña, que creen que una persona, un profesional de clase media como yo, alguien que tiene preparación académica, alguien que ha hecho una vida pública intachable, nadie me puede a mí señalar de nada, como que no tiene derecho a ser candidato a la presidencia. Sí tiene, pero no gana. O sea, la pregunta es ¿por qué no gana? Pero el problema no es ganar o perder. Ya te digo que yo he ganado. He tenido varios triunfos. El tema es que pero electoralmente, si tú lo quieres mirar así, entonces también a Lazo hay que decirle que no ha ganado elecciones. Claro, pero ha ganado dos postulaciones. Claro. Y con toda la plata del mundo y además con un montón de... Pero mira, creo que hay un fuerte sesgo clasista detrás. ¿Pero en qué sentido? De que como un profesional de clase media, una persona que se ha preparado, alguien que es como todos nosotros, que no llega con guardaespaldas, que no viene con... No puede ser candidato a la presidencia. Pero sí puede, la pregunta es por qué no gana, solo eso. No, pero eso no tienes que preguntarme a mí. No, pero si usted no se hace una autocrítica y dice, a ver, me he planteado en una, no tiene que autocriticarse. Es que yo me autocritico de un montón de maneras, pero esa no es la autocrítica que me tengo que hacer. Yo me autocriticaría si me dicen que aquí en mi programa de gobierno hay temas que no deberían estar puestos. Pero que usted hay mismo me dijo a mí que la obligación de un candidato y de un político es ganar también elecciones. Incluso me mencionó que su hijo le decía que está bien pensar esto, pero que es importante ganar. Claro, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Entonces, ¿por qué no me alío al correísmo, no es cierto? Y gano todas las elecciones. No, pues me imagino que no tiene la misma ideología ni la misma línea. Entonces, el problema no es solamente ganar las elecciones. De acuerdo, el problema pero es también es ser una opción. A mí me dicen, y tal vez esa es la mejor respuesta que he encontrado a esa pregunta que siempre me hacen por ese sesgo clasista que no le veo que ningún sesgo clasista. Creo que es una duda de por qué hay ciertos candidatos, usted no es el único, hay ciertos candidatos que se postulan en varias elecciones pero no ganan. Y usted dice, puede tener un perfil interesante, en efecto, usted no ha tenido juicios, transparente, sin embargo, parece que eso no alcanza en este país. ¿O qué pasa? Entonces, mi pregunta al candidato, sea usted o sea cualquier otro que se haya postulado varias veces, es si en algún momento se sientan a pensar autocríticamente de decir, ok, tengo las características que yo considero que son adecuadas para un candidato presidencial o para un presidente, ¿qué pasa que no gano? Es que yo sí las tengo. Claro, yo sé, pero ¿qué pasa? Soy una persona, pero eso no convence a la gente, pero no se pregunta usted eso cuando se lanza elecciones, solo se lanza con el deseo de ganar y ya. Es que ese no es mi trabajo. El trabajo del político es presentar una opción. Mira, el problema no es si César Montúfar, si Guillermo Lasso, si Lucio Gutiérrez, si tienen opción.
El problema es si el Ecuador tiene una opción, si podemos construir una opción para el Ecuador. Yo estoy luchando por construir una opción para el Ecuador. Comprendo su punto. Y lo he hecho desde hace 20, 25 años. Y lo he hecho de manera lícita. Y lo he hecho con ideas, lo he hecho con propuestas, lo he hecho arriesgando mi pellejo. Lo he hecho poniéndolo todo. Entonces, por eso te digo, la pregunta de por qué no gano elecciones o no he ganado elecciones es una pregunta para los politólogos. Yo te puedo hacer un análisis, pero no es mi papel ser politólogo en este momento. Pero usted como candidato no se ha cuestionado eso. Yo me cuestiono todo, porque un político tiene que cuestionarse todo. Pero lo que yo cuestiono también es por qué hay ese sesgo clasista tan fuerte de que se pregunte tanto la gente por qué una persona como César Montúfar, que tiene la preparación académica, que tiene una hoja limpia de integridad, que tiene propuesta, que ha hecho lucha, que ha hecho todo, tiene que no ser candidato a la presidencia, mientras a un montón de personas que tienen hasta grilletes, jamás se le hace esa pregunta. Entonces me parece que hay una situación un tanto extraña que ya yo dejo, te digo, voy a reflexionar un poco sobre qué está detrás de esa pregunta tan persistente en medios de comunicación, en algunos medios de comunicación. Ok. Otra de las cosas que quería preguntarle es justamente lo que usted menciona, ¿no? Usted dice que ha luchado contra el correísmo, recuerdo en efecto lo vi en el juicio a Glass como acusador particular, etcétera, y ahora hace parte de las personas o de los miembros de su alianza es del Partido Socialista, que fue aliado del correísmo en la carta abierta que usted, por supuesto, como todos los candidatos, está invitado a responder, que le escribe Daniel Moncayo. No me han mandado todavía. No, te respondí por hice una... No me la han mandado todavía, me la mandan y la publicamos. No me la han mandado. Respondí en un video. Ah, no me la han mandado. Inmediatamente. No me la han mandado, quedamos con su equipo en que me mandaban si es que quería responder y nosotros publicamos, como hemos publicado de hecho ya 2 del candidato de la izquierda democrática y de la candidata Peña. Allí le preguntaba sobre esta alianza con el Partido Socialista y si es que esto no puede crear de alguna manera confusión también en el electorado, porque por un lado hablamos de combatir al correísmo y ahí mencionaba Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización, que se nombró por ella Comisión de Archivo porque no daba paso a ningún juicio político de ningún funcionario en ese momento del gobierno de Rafael Correa. Fueron unos de los aliados importantes dentro de la Asamblea. ¿Cómo usted, que combatió el correísmo, se alía ahora con un partido político que fue aliado para justamente evitar estos procesos de fiscalización que usted como ciudadano sí los hizo? A ver, primero que el actual Partido Socialista no es el mismo que se alió con el correísmo. Desde el año 2019 el Partido Socialista, liderado por Enrique Ayala... Las directivas cambiaron. Las directivas y la militancia no es la misma. Y gran parte de los personajes cuestionados, como la propia Silvia Salgado, ya no están en el Partido Socialista. Entonces, digamos, un partido tiene una larga historia y por supuesto el Partido Socialista en esa época fue aliado del correísmo, pero las personas que en este momento son parte de la dirigencia de ese partido, con quienes nosotros hemos hecho esta alianza, ya no son parte o no fueron parte de ese proceso. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, vuelvo otra vez a este tema, ¿no? Correa tenía la manía, y tiene la manía como todo autócrata, de pensar que el mundo comenzó con ellos. Y eso pasa con esta crítica que se me hace respecto al Partido Socialista, pero el Partido Socialista está cerca de cumplir 100 años. Claro. Entonces el Partido Socialista no es solamente su momento de 4, 5, 6 años de alianza con el correísmo. Pero también es de eso, ¿no? También es de eso, por supuesto, pero el grupo que hoy está ya no es de ese grupo. Pero la militancia también cambió. Hay mucha militancia que ha sido parte y que, entiendo, se han hecho una autocrítica, por eso es que el partido tiene otra visión, ¿no es cierto? Pero si tú miras la historia del Partido Socialista desde 1926 en que fue formado, tú tienes toda una lucha, toda una trayectoria que coincide muchísimo con lo que ha sido mi visión. Yo además fui un político, o he sido un político que se inició en la izquierda y que tengo mucho de mi pensamiento todavía está marcado por ese periodo. Un partido que ha luchado contra el autoritarismo, un partido que ha luchado contra la corrupción, un partido que ha tenido en su seno figuras, yo diría, estelares, no solamente de la política, sino de la cultura ecuatoriana, Benjamín Carrión, Jorge Carrera Andrade. Entonces, hay que mirar un poco el país en perspectiva, que ha atendido candidatos a la presidencia, yo diría, figuras importantísimas, del mismo Galo Plaza, quien yo considero fue el mejor presidente del Ecuador en el siglo XX, fue auspiciado también por el Partido Socialista en su campaña de 1960. Entonces, yo creo que hay que mirarlo un poco más en perspectiva. Yo soy un político que me califico un liberal progresista. Soy un político de centro. Soy un político que cree que el diálogo, que la concertación, que los acuerdos... Mira, es curioso porque tu pregunta inicial era una pregunta de
¿Cómo así no se ha aliado? En realidad yo he estado siempre buscando alianzas. Y uno busca alianzas y busca acuerdos con diferentes, no con los mismos. Y esa ha sido un poco mi vocación. Y en esa perspectiva, yo he considerado y sigo considerando y seguiré considerando que en perspectiva de llegar a acuerdos, a puntos comunes, a objetivos nacionales que incluso puedan transformarse en políticas de mediano y largo plazo, los ecuatorianos y los políticos ecuatorianos tenemos la obligación de conversar, de acordar y de llegar a acuerdos. Yo creo y siempre he querido eso. Por eso es que he hecho, durante la época del correísmo, tuvimos diálogos, acuerdos, trabajamos en conjunto con CREO, trabajamos en conjunto en una alianza que después entonces, fracasó. Esta crítica que se le puede hacer de que si se va de CREO, que pues... Es que no me he ido de CREO porque nunca he estado en CREO. Quiero decir, de respaldar a CREO. Por no ejemplo, de respaldar respaldaron en las elecciones a Guillermo Lasso, si no estoy mal, 2013 y no. 2017. No respaldó a Lasso. No respaldamos. Lo que nosotros hicimos en el año 2015... La alianza. Fue hacer un acuerdo para constituir un quebró. organismo. No se quebró ningún acuerdo. El camino. No se quebró. En el año 2015, a propósito de las enmiendas constitucionales, Lasso y yo conversamos y nos pusimos de acuerdo en llegar a constituir un colectivo político ciudadano que se llamó colectivo Compromiso Ecuador, me parece. Este es en el que estaba Podemos, Suma. Son dos distintos. Eso es diferente. Entonces, junto a CREO y Concertación y CREO constituimos Compromiso Ecuador y tenía un solo objetivo. Si tú miras las declaraciones y la rueda de prensa que dimos conjuntamente Guillermo Lasso y yo en ese momento, dijimos, esto no es un acuerdo electoral, nos oponemos a las enmiendas constitucionales. Trabajamos para eso. Terminó el tema de las enmiendas constitucionales y nosotros, ahí, digamos, yo no quiero entrar en ese tema, CREO continuó con el colectivo, en realidad ese no era el acuerdo inicial, pero nosotros no hicimos problema de eso, pero nosotros nos retiramos. Entonces, eso fue un trabajo conjunto entre dos. ¿Y el otro? Que era con Suma, con Podemos, para las elecciones de 2017. Ese fue un llamado que yo recibí de Jaime Nebot para constituir esta Alianza de la Unidad, se llamaba. Uh-huh. Esto estamos hablando a propósito de las elecciones del 2017. En ese acuerdo nosotros intervinimos, pero después tuvimos desavenencias. La desaveniencia principal fue que nosotros no estuvimos de acuerdo con la candidatura que se planteaba de Ramiro González, por los cuestionamientos y además la evidencia que nosotros en el seno de la alianza presentamos de que era un personaje que tenía serísimas acusaciones de corrupción. Después, pocos meses después, la historia nos dio la razón y el señor González en este momento tiene los procesos judiciales que el país conoce. Entonces, esa fue la razón por la que no participamos en esa, pero fue principalmente por el tema de la alianza con el grupo Avanza y con Ramiro González, con el que nosotros no estuvimos de acuerdo. Lo que nos dice esto finalmente es que usted está dispuesto a acordar. Yo estoy dispuesto a acordar, pero hay algo en que no puedo acordar, que es, como te menciono, en el caso de Ramiro González, lo que es la lucha anticorrupción. Porque uno puede hablar, puede acordar, puede llegar a puntos de vista en común, y esa es la obligación que tenemos los políticos, pero no transgrediendo este nivel de... Incluso con organizaciones políticas que pueden tener visiones tan distintas como CREO y el Partido Socialista. Bueno, lo que pasa es que hay comunes. Yo creo siempre hay comunes. Siempre hay comunes. O sea, un político, yo siempre veo las cosas comunes. Por ejemplo, creo que la necesidad de consolidar un Estado democrático es algo que coincide Enrique Yala y Jaime Nebot. La necesidad de que el país sea un país libre de corrupción, donde se deba desmantelar las estructuras de impunidad que existen en el Ecuador, creo que podemos acordar. En que debemos, digamos, oponernos a lo que yo considero el esquema de delincuencia organizada del correísmo, es algo que podemos acordar. La política es eso. Si tú miras el nombre de nuestro movimiento, Concertación, está en gran medida inspirada en la política de retorno a la democracia de Chile. La Concertación chilena tiene en su seno organizaciones desde la centro derecha como la Democracia Cristiana, partidos de centro como el Partido de la Democracia y el Partido Socialista, precisamente el Frente Amplio de Uruguay es otra de las... Y nosotros creemos, la Concertación, y yo personalmente también creo eso, que para que el Ecuador en esta hora salga adelante, debemos construir esos acuerdos estas concertaciones, en donde... De acuerdos mínimos. De acuerdos mínimos sobre la base de perspectivas ideológicas distintas, que nos permitan llegar
a objetivos comunes que puedan institucionalizar políticas de Estado. Otro de los temas que quisiera abordar, que está de hecho bastante detallado en su plan de gobierno, es el tema de los derechos, y es algo que usted siempre ha mencionado en todas sus participaciones. Me preocupa de alguna manera que mientras por un lado habla de eso, hay personajes en la lista como Universi Mejía, la lista de la Asamblea, con un discurso absolutamente desconocedor de la orientación sexual y bastante atentatorio contra los derechos de las personas LGBTI. Usted dijo que no se trata de cancelarlo, sino educarlo. Lo que me preocupa, y que quizá eso podría aplicarse a un ciudadano común, es que una persona con unos conocimientos tan pobres sobre un tema tan importante y tan marcado, por lo menos en su discurso como candidato y como político a lo largo de su vida, ¿cree usted que está realmente una persona así apta para ocupar un cargo público y legislar? Mira, ese es un tema que, como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, a mí me ha afectado mucho, porque en realidad la concertación y el plan de gobierno que yo expongo y presento al país es totalmente contradictorio con estas declaraciones del candidato Universi Mejía. Lo hice público en 2 comunicados que realicé luego de estas declaraciones. Uno, en términos generales, clarificando mi posición, que es de absoluto apoyo, respeto y yo diría aliado. O sea, yo me consideraría o quisiera que me vean como un aliado de la lucha de los derechos de la comunidad LGBTI. Eso en primer lugar. Y después pronunciándome específicamente en rechazo a las declaraciones de este candidato. Además de eso, como alianza, la Alianza Honestidad 1751 está obligada en el Código de la Democracia a tomar acciones internas que se les han tomado, y además a concurrir al contencioso electoral, porque aquí hay un proceso abierto, y en ese proceso abierto nosotros vamos, bueno, la alianza va a concurrir, y por supuesto nos ceñiremos a lo que ocurrió, que en realidad estaría tipificado en el artículo 280 del mismo Código de la Democracia como una infracción por violencia de género, que es lo que ocurrió desde nuestra perspectiva. ¿Se abre un proceso en contra de la persona claro, que incurre en eso? ¿Y está abierto el proceso? Por supuesto, está en abierto. El Tribunal Contencioso. En el Tribunal Contencioso Electoral. O sea, yo me pronuncié, e incluso, yo voy a decir, ¿por qué no tengo, digamos, porque incluso pedí disculpas por lo que ocurrió como candidato a la presidencia? Pero lo que yo sí quiero decir es que en los procesos internos democráticos de las organizaciones políticas, como algunas personas han sugerido, un candidato o el candidato a la presidencia no es el que pone y saca candidatos. Aquí hay procesos de primaria internos. Hay una declaración de la alianza. Esa declaración de la alianza es muy clara. Se entiende que quien es candidato y que se adhiere a eso, ¿no es cierto? Puede ser que faltó o falta, como te digo, hacer como un test de concordancia, pero realmente eso no se acostumbra a hacer. Y en la Alianza Honestidad hay 4 vertientes. Una es, digamos, del Movimiento de Concertación, otra es el Partido Socialista Ecuatoriano, otro es el colectivo Ciudadano SER, que lo encabeza Fernando Villavicencio, y otros son grupos independientes. Universi Mejía es una de esas personas independientes que se adhirieron a la alianza. Entonces, digamos y fue además reelegido en el proceso de primarias en la provincia de Mandamí, en la que yo no tuve absolutamente ninguna injerencia. Y te debo decir, o sea, no estaba ni siquiera al tanto de los candidatos que estaban en ese, porque no era mi papel estar al tanto de cuáles son los candidatos, no era esa, Pero internamente se toman medidas. Claro que sí, por ¿Cuáles supuesto. son las medidas? Por ejemplo, en este momento está un proceso abierto, hay una comisión que se conformó, como te digo, está un proceso abierto en el Consejo Nacional, en el contencioso electoral. Son 2 cosas distintas, por un lado el contencioso y por otro al interno. Pero la alianza ha tomado acciones en los 2 niveles, a nivel interno y a nivel del contencioso electoral. Y vamos a concurrir, o más bien el procurador de la alianza, que es Enrique Ayala Mora, tiene que concurrir como el representante legal. Y nosotros, por supuesto, creemos, y yo lo he manifestado, aquí hay una clara infracción al artículo 280 del Código de la Democracia. Eso es lo que considero. Que podría terminar con la salida de este personaje como candidato. No, si es que no contempla eso el Código de la Democracia. Lo que contempla es una sanción pecuniaria, o si es que se llega a eso, determinaría el propio contencioso, podría ser la destitución del cargo en el caso de que llegue a ser elegido. De todas maneras, regreso un poco ahí al tema de si es que hay una autocrítica dentro de la organización sobre este tipo de cosas. Por ejemplo, porque si imaginemos que esta persona llega a ganar y no prospera la sanción, como muchas veces pasa en este país, legislaría totalmente contrario a los postulados que usted representa y que la organización plantea. Yo no quiero de ninguna manera
ponerme en la posición de disculparlo a él. He tenido una postura muy fuerte. ¿Conversó con él? Conversé con él después del incidente. Y lo que sí debo decir es que veo en él, a diferencia de otras personas que mantienen ese tipo de posiciones, no una actitud de mantenerse en su punto. Considero que, sin perjuicio de los procesos que están abiertos, no estoy diciendo que él, por ejemplo, no ha insistido en hacer las mismas declaraciones. Creo que existe también una comprensión en que yo fui muy claro en hacerle conocer de total discrepancia con su postura con relación a lo que dice la alianza, porque la alianza está basada en ciertos principios, y el plan de gobierno del candidato a la presidencia. Entonces, me parecería que más allá de lo que ha ocurrido, yo sí debo decir que de parte de Universidad Mejía no ha habido una insistencia, no es que él ha tomado después de una actitud desafiante. Hubo además, y eso hay que decir, otras acciones que fueron también reprochables y que yo también fui muy crítico a ellas posteriores al evento, ¿no? Donde creo que hubo una declaración de un joven que hizo un análisis que a mí me pareció realmente muy sensato, muy bien articulado, que es el que motivó este tema. Pero yo sí me hago una autocrítica y por eso es que además pedí disculpas a las personas afectadas. Y además creo que esto ha servido como oportunidad para que el país conozca la posición que como candidato presidencial tengo y como ciudadana tengo frente a los derechos de la comunidad LGBTI. O sea, creo que allí mi postura de respaldo muy fuerte a sus tesis, de comprensión y hasta, yo diría, empatía de la problemática que viven. Yo he sido siempre muy claro y dispuesto a poder vocalizarla y a poder presentarla como un tema para el país, ¿no? Otro de los temas que usted plantea en su propuesta de gobierno es reformas y cambios a la legislación. Además, esta propuesta de que la legislatura se convierta en bicameral. ¿No da la sensación de que estamos refundando constantemente el país, el Estado, la República y no avanzamos mucho más de estas refundaciones? La constituyente de Montecristi, que bueno, no, usted no tiene responsabilidad allí, pero supuestamente también era la refundación y a cada rato no es como este riesgo de estar refundando constantemente y no con soluciones reales. A ver, es que el problema es que el país no puede permanecer atado a un marco institucional y normativo que fue creado por un grupo delincuencial. Que mantiene secuestrado el país. La parte, digamos, orgánica de la Constitución de Montecristi, no la parte dogmática, porque yo creo que los derechos no hay que topar, esa parte no hay que, incluso habría que pensar en algunos cambios para que sean mucho más efectivos. Ampliar derechos. Ampliar derechos, por ejemplo, yo creo que el tema, algo que no está reconocido en la Constitución, a pesar de que el Ecuador firmó el acuerdo o el convenio de la OIT, es el derecho de las comunidades en donde se realicen actividades de explotación de recursos naturales a dar su consentimiento vinculante, que es algo que no está en la Constitución. La consulta previa no vinculante. Exacto. Debe ser vinculante. Que ahorita es no vinculante. Claro, debe ser vinculante. Entonces, por ejemplo, eso no está en la Carta de Derechos, debería estar en la Carta de Derechos, por mencionarte algunos. Pero lo que tiene que ver con la organización del Estado, es decir, Consejo de Participación Ciudadana, etcétera. La forma de conformación, digamos, el hiperpresidencialismo que marca la Constitución de Montecristi, el desarmar al legislativo de sus herramientas y facultades de fiscalización. Mira, creo que han hecho de que en el Ecuador en realidad se haya instituido un estado delincuencial. El Ecuador en este momento tiene un estado tomado por mafias. ¿Pero usted cree que realmente el cambio en la estructura va a cambiar eso? Porque me pregunto yo, con una asamblea como la actual, imaginemos los mismos candidatos a la asamblea en una bicameralidad. Los mismos candidatos no cambiarían mucho, o sea, los mismos procesos abiertos. Cambia todo. ¿En qué sentido? Marisol, porque mira, cuando yo fui asambleísta, yo presenté, me parece que 8 o 9 procesos de fiscalización, precisamente cuando Silvia Salgado era presidenta de la Comisión de Archivo. Sí, no prosperó ninguno. Ninguno. Por la forma en cómo va pensado o está todavía pensado el proceso de eso por la gente y por la forma como por las atribuciones que tiene la Asamblea, por la forma como está organizado en los procesos de fiscalización. ¿En qué cambiaría, por ejemplo, específicamente si tú le entregas por solamente una cosa que es simple, al Pleno, no a la Comisión, la facultad de decidir si una investigación debe o no pasar a un juicio político, ya sería bastante.
la forma como está concebida. Mira que en la Constitución, y por lo tanto también en la ley orgánica de la función legislativa, se dice que la causal para iniciar un juicio político es por incumplimiento de funciones. Incumplimiento de funciones, entonces cuando tú presentabas una propuesta de fiscalización, te decía, pero mira, no aquí están las funciones de este funcionario, ¿en qué ha incumplido? No ha incumplido. Hay una confusión entre lo que son las obligaciones administrativas y la responsabilidad política de los dignatarios. Y no está estipulada la responsabilidad política. Es que lo que pasa es que con eso de cumplimiento de funciones se diluye la responsabilidad política. Ese sería uno de los cambios. Ese sería uno de los cambios. Si tú además, por ejemplo, le quitas al Ejecutivo, y eso no solamente viene de la Constitución de Montecristi, viene de la Constitución de Sangolquí, esos superpoderes que tiene en términos de legislación, el Ejecutivo, es un colegislador poderosísimo. Los superpoderes, el Estado ecuatoriano es el más presidencialista de América Latina, más presidencialista que Brasil o Chile, que son países que tienen una tradición presidencialista muy fuerte, y haces que la Asamblea tenga un mayor contrapeso del Ejecutivo, va a cambiar, digamos, ese contrapeso. Es decir, restarle ciertos poderes al Ejecutivo para otorgárselos al Tienes Legislativo. que desmantelar el hiperpresidencialismo, darle más funciones, más poder a la Asamblea para tener un equilibrio entre las funciones. Ese sería el principal mecanismo para desmontar esta estructura hiperpresidencialista, concentradora del poder, centralizadora del poder, que ha derivado en este estado delincuencial que tiene el Esto sería mediante una reforma a la Constitución. No, eso tiene que ser mediante. ¿Cuál es la vía? Yo creo que, a mí me parece que la propuesta de Simón Espinosa, con un cambio que te voy a mencionar cuál es la más adecuada. El pueblo ecuatoriano debería nuevamente pronunciarse en consulta popular. Si ratifica la Constitución de Montecristi o aprueba una nueva Constitución. Simón Espinosa hablaba de que esta segunda opción sea la Constitución de Sangolquí. A mí me parece que la Constitución de Sangolquí tiene algunos problemas serios. Me parece regresar a la Constitución. Sí, eso es lo que propone Simón Espinosa. Yo no creo que eso sea lo que hay que hacer. Yo creo que sí nos podemos poner de acuerdo en el Ecuador en cuáles son las instituciones políticas que un país moderno, un país que quiere consolidar un Estado constitucional de derechos, un país que quiere tener una democracia que funcione, podríamos llegar. Eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, sí, del Tribunal Contencioso. Pero más que importante es un país mucho más descentralizado. Mira, uno de los grandes problemas que tiene el Ecuador. Pero perdón, César, que le insista, el proceso sería entonces una consulta popular y luego una nueva constituyente. No, una consulta popular, una consulta popular en la que el pueblo ecuatoriano escoge entre dos constituciones. La actual y una diferente. Una nueva. A la que habría que armar otro proceso de constitución. No, yo creo que podemos ponernos de acuerdo. No, un proyecto, si tú das a un equipo. O sea, ya plantear de una vez la constitución. Exactamente. Okay. O sea, en la consulta se elegiría o la actual o una nueva que ya iría planteada en la consulta. Y mira un tema, y ahí está una de las razones por las que es importante que yo sea candidato. Yo soy el único candidato que, por ejemplo, yo te podría dar una lista de un montón de cosas por las que es necesario que alguien diga ciertas cosas y por qué es importante que haya política y no que entonces digan los que pueden ganar las encuestas y las élites, entonces solamente esos tienen derecho. Mejor si no es de clase media. Jamás saldría una cosa así de mi boca. No, de ti boca jamás, pero de otras bocas sí se sugiere. Mejor si tiene un banco, porque eso me gusta, pero bueno. Pero mira, el Estado unitario ecuatoriano es un Estado que está en crisis, un Estado inviable. Hay una gran discusión en el país. Tú vas, por ejemplo, a Cuenca, a la Suay, vas, por ejemplo, en Guayaquil, en Manabí. Una discusión enorme sobre la necesidad, por ejemplo, de pasar a un modelo federal. Yo no estoy partidario de un modelo federal. Yo creo que debemos pensar en un modelo intermedio, un Estado ya no unitario, sino de autonomías regionales. Tú tal vez eras muy joven todavía, pero a principios de los 2000, no sé si tú recuerdas, hubo en 3 provincias del país consultas populares que decidieron por las autonomías regionales, en Manabí, en Guayas, en Los Ríos. Azuay estuvo. ¿Qué significaría, pero? Significa cambiar el modelo de Estado. Ya no el Estado centralista que tenemos en este momento, no pasar a un Estado federal, sino un país, digamos, organizado administrativa, política y territorialmente. Pero con gobiernos locales, con gobiernos autonómicos regionales, lo que implica facultades. Como en España. El modelo español, digamos, es el que más se parecería al que yo al menos plantearía. Pero mira, ese tema es un tema fundamental. Entonces, tú quieres, hoy la discusión a veces se queda en que desaparezca el Consejo de... Por supuesto que tiene que desaparecer, o que esta función deje de existir. Sí, tenemos que regresar a un modelo de poderes tripartito, pero tan importante como eso,
Tan importante como eso es que, por ejemplo, avancemos en una reforma del modelo de Estado unitario. Si es que el Ecuador inicia ese proceso, es que vamos a poder comenzar a dar, tú decías hace un momento, salidas reales. Vía asamblea. No, vía nueva constitución. Porque mira, okay, yo a lo que voy no me es, quiero quedar tanto en esto porque si no se nos van a quedar todas las otras preguntas. Pero solamente entonces, lo que permite decir, el Ecuador ya ha patinado demasiado en reformas políticas. Yo creo que no es tan difícil que el pueblo ecuatoriano llegue a votar entre dos constituciones y que la segunda constitución y la segunda constitución, esta que sería la alternativa, puede ser resultado de un debate dentro del país con muchos sectores que dé lugar a una constitución posible, realizable para el Ecuador, que fortalezca y establezca un Estado constitucional de derechos en donde tengamos descentralización o autonomías y sea un modelo además que no esté basado en el Estado, en el modelo económico, sino basado en el sector privado. Reformas, por ejemplo, en el sentido también se incluiría a lo que apelan mucho los candidatos que están favorables o contrarios a la despenalización del aborto. En una reforma suya eventual se consideraría retirar de la Constitución que la vida empieza a la concepción, o cuál es su postura sobre la despenalización del aborto. Claro, yo creo que el Ecuador es un Estado laico y creo que ese reconocimiento que viene desde la Constitución de 1906 no puede ser revertido en el siglo XXI. Entonces, voy a que tengamos un acuerdo nacional sobre los temas básicos que puedan estar plasmados en esa Constitución. Y creo que eso sí es posible. Eso pero en sí, este caso específico, ¿cuál es su postura? ¿Despenalización del aborto? Yo estoy totalmente de acuerdo. En cualquier caso. Yo creo, y lo he manifestado, creo que lo que sucedió la semana pasada en Argentina me parece que es un hecho importante para América Latina. Creo que es importante. Y creo que en el Ecuador al menos deberíamos avanzar claramente en la despenalización del aborto en los casos de violación o de violencia y también de riesgo a la vida de la madre. Creo que esos son temas que ya en el Ecuador deberíamos haber superado. El riesgo a la vida sí está, ¿no? En el COIP actual. Sí, pero digamos en el tema de violación. O sea, avanzaríamos hacia en caso de violación. Y violencia, ¿no? Porque creo que hay que ampliar el concepto en ese ámbito. Cuénteme un poquito cuál es su propuesta sobre control de fronteras, considerando que tenemos fronteras bastante conflictivas. Hace 2-3 años casi secuestraron y asesinaron a los colegas de Diario El Comercio, una investigación que, por cierto, no ha avanzado. Y considerando además que el gasto militar en proporción al tamaño del país es el segundo más alto de la región, solamente después de Colombia. Eso versus el problema que hay, por ejemplo, hace poco publicamos nosotros un reportaje de los pescadores que en Manabí son captados por el narcotráfico y muchos están pagando condenas en cárceles de Centroamérica y Estados Unidos porque cuando llaman a la Armada les dicen que no tienen gasolina para poder ir a patrullar. ¿Cuál sería su propuesta en ese sentido? Vamos a lo segundo. Yo creo que en el Ecuador hay que crear una policía marítima. La realidad que viven los pescadores ecuatorianos es realmente pavorosa, porque no solamente son extorsionados, les roban sus lanchas, los motores de fuera de borda, la pesca, es decir, son ecuatorianos que están en territorio ecuatoriano porque el mar territorial es parte del país. Y en indefensión total, ¿no? En absoluta indefensión. En el Ecuador debemos ir hacia la creación de una política marítima. Yo soy partidario de no mezclar. Policía marítima. Policía marítima. Yo soy partidario absolutamente de no mezclar lo que son las funciones, las atribuciones de las Fuerzas Armadas de defensa de la soberanía territorial y lo que son las funciones de control de orden interno, que tienen que estar encargadas a la fuerza pública, a la Policía Nacional. Entonces, soy muy contrario a esa mezcla que se hace. ¿El patrullaje sería de la policía o de la Armada? De la policía marítima. En el tema de fronteras, mira, yo creo que aquí hay una doble dimensión, porque me parece que hay en el país una suerte de criminalización de las fronteras, y me parece que eso no es correcto. El Ecuador tiene un privilegio, tiene una suerte, diría yo, que tiene 2 fronteras vivas, y deberían ser tratadas como tales. Hay que diferenciar los temas de seguridad, ¿no es cierto? Pero son de los demás temas, de los temas económicos, sociales, culturales de integración. Y me parece que en el país, yo diría, hasta antes yo creo que los hechos de Angostura fueron un trauma que además fueron tan mal manejados que nos hicieron, como en muchos casos en el correísmo, retroceder muchísimo.
las comisiones de frontera, la política binacional de frontera, tiene que activarse. Porque se supone que está activa, ¿no? De gabinetes binacionales cada pero no sé cuánto tiempo. Pero antes eran mucho más frecuentes. Pero en realidad lo que hay es que generar una política de fronteras. ¿Qué implicaría qué? Implicaría un trabajo mucho más coordinado, ¿no es cierto?, entre las instituciones y los estados nacionales y seccionales o departamentales en el caso de Colombia y también en el caso del Perú, con lo que son los gobiernos autónomos centralizados. ¿Y el crimen organizado? Por eso lo digo, diferenciemos los temas económicos, sociales, culturales, donde hay una interacción enorme, pero pongamos énfasis también, y en segundo lugar, en los temas de seguridad, pero no los mezclemos. El problema es que en el Ecuador tendemos, y eso tiene mucho que ver con un discurso hacia la securitización muy común en los sectores de derecha, a querer todo transformar en problemas de seguridad. Los temas de seguridad son muy complicados, son muy complejos. Para eso yo siempre he sido partidario. Mira, yo en mi vida académica, un gran tiempo que trabajé sobre ese tema, en la cooperación entre las fuerzas de seguridad de ambos países. Colombia, Ecuador, hablamos. Colombia, Ecuador y también Perú, Ecuador. Ecuador. Y también hay que pensar en el mar territorial. Es decir, el Ecuador tiene que tener una política de colaboración, de participación mucho más activa en lo que son los mecanismos internacionales de lucha contra el crimen organizado transnacional, porque no solamente el narcotráfico, es la trata de personas, hay una cantidad pero siempre. Mira, yo creo que la postura de un gobierno, de un presidente democrático es no securitizando todo, dejando la seguridad donde tiene que estar, dándole un tratamiento específico, pero evitando que ésta invada los otros ámbitos de la... De todas maneras, hay un tema ahí bien conflictivo que es justamente el narcotráfico y que se ha demostrado en Colombia, para empezar, México, si seguimos, que la forma tradicional del combate no funciona porque el dinero de cualquier estado se queda corto frente al dinero del narcotráfico. Hace poco en Oregon decidieron despenalizar o legalizar el consumo incluso de drogas duras, como buscando un enfoque distinto hacia esta llamada lucha contra el narcotráfico. ¿Esa sería una posibilidad para el Ecuador? Sí, por supuesto que sí. Pero el problema es mucho más que ese en el país, ¿no? O sea, lo peor que uno puede hacer es decir lo que dice ese candidato de que va a permitir que en los sectores rurales del Ecuador las familias puedan armarse. Porque usted es contrario al... Absolutamente, pues eso significa mejor como lo hizo Uribe en Colombia, o no Uribe, pero desde la época anterior a Uribe, que se creen grupos paramilitares en sí, vino un candidato a ponernos de ejemplo aquí, Álvaro Uribe, y claro, dijo entonces, Colombia y Ecuador debería replicar el modelo de Uribe. Pero imagínate, o sea, lo que eso significaría en un país que tiene un problema muy serio de presencia de la fuerza pública en los sectores rurales. O sea, eso sería casi como darles una carta de legalización paramilitarismo, ¿no? Al paramilitarismo y a todas las formas de violencia que el crimen organizado puede y tiene la capacidad de financiar. Entonces, el problema pasa por fortalecer el control de fronteras. ¿Cómo se financiaría esto, perdón, César? Bueno, mira, ¿cómo se financiaría todo en el Ecuador? Sería un poco la perspectiva, sí. Y me iría yo más bien a contestar esta pregunta. Yo creo que hay varias formas. Una de esas, yo creo que es implementando mecanismos, y nosotros tenemos un trabajo realizado con varios informáticos y técnicos ecuatorianos. Es una plataforma digital para detectar la elusión y evasión fiscal. Esto es un tema bien importante porque en el Ecuador se ha generado una retórica de antiimpuestos y curiosamente esa retórica antiimpositiva viene de sectores que en muchos casos no pagan los impuestos que deberían pagar. Pero si en el Ecuador trabajamos, y para eso la tecnología debe servirnos. La facturación electrónica tiene que ir en el Ecuador expandiéndose para que permita realmente que el Estado ecuatoriano... Ese sería uno de los mecanismos de financiamiento. Nosotros planteamos que podrían recuperarse entre 5.000 y 10.000 millones al año si es que hacemos realmente un esfuerzo para que en el Ecuador quienes tenemos que pagar impuestos paguemos. Mira, por ejemplo, eso sería una pregunta también a los candidatos. ¿Cuánto pagan de impuestos? Pero es una cosa pavorosa. Entonces uno dice, qué bueno, son empresarios exitosos, tienen un montón de empresas, han dado un montón de empleo, pero han facturado $200 o han facturado cero. O sea, no dice, entonces, el éxito es robarle al Estado. Eso es lo que se considera éxito en el Ecuador. Entonces, creo que ahí hay muchísimo que trabajar. Creo que en el Ecuador tiene que haber un impuesto al patrimonio, que es también otro. Mira,
Hay necesidad de que un candidato diga eso también en el país. No solo que diga, no más impuestos. ¿Qué patrimonio? Sí. ¿A partir de cuánto? De los $400,000, sin considerar vivienda, ¿no? Sin considerar vivienda. Podría ser un poco más si quiere, o sea, pero que en el Ecuador los ricos tienen que entender que así como quieren vivir en un país ya civilizado, que se parezca al primer mundo, en esos países los ricos pagan impuestos. Y bastante altos, ¿no? Y bastante altos. Creo que es necesario en el Ecuador hacer una revisión a las exenciones tributarias, sobre todo al IVA. No hay necesidad de subir el IVA, tampoco creo que bajarlo. Pero el sí, acuerdo del FMI incluye, sin embargo, aumento del IVA. ¿Usted no respetaría esa parte del acuerdo? Eso creo que en el Ecuador no es viable, no estoy de acuerdo, eso no lo vamos a hacer. ¿Y no pero implicaría sí, una pelea ahí con el FMI? No creo que sí, no creo que implique una pelea, porque sí creo que se pueden revisar algunas exenciones, no creo que todas, pero algunas exenciones. Es decir, el Ecuador es un estado que puede financiarse, o debería poder financiarse, pero hay que tomar decisiones para eso, y creo que ahí está el tema, y hay que hacer propuestas. Hay que decir, bueno, vamos a crear una plataforma y vamos a avanzar consistentemente hasta la facturación electrónica para que haya menos evasión fiscal. Ok. Me avanzo ya porque el tiempo nos está jugando en contra. Dos temas importantes, salud y educación. En un contexto de pandemia, sobre todo considerando salud una prioridad y visto la situación precaria en la que ha estado el sistema de salud para poder responder a una crisis como esta, sin dejar de lado la preocupación de la salud mental. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en adolescentes. El sistema de salud pública no responde adecuadamente en cobertura a salud mental. ¿Cuál sería su propuesta específicamente? Quizá la global de salud, así lo más breve que pueda, y específicamente en salud mental. A ver, debo reconocer que en mi programa hay una carencia de topar el tema de salud mental. Y reconozco y me parece que es un tema muy importante en el que hay que echarle, yo creo que muchísima cabeza y propuesta. Pero reconozco que en mi programa de gobierno no existe nada al respecto y me lo han hecho notar ya algunas personas. En el tema de salud, creo que tenemos que partir del reconocimiento que la gestión del actual gobierno ha sido la peor posible. Creo que ya lo que tenemos ha tenido un resultado además, yo digo, en vidas humanas imperdonable. Y creo que hay que decirlo. Me parece que aquí mismo en GK hubo un artículo, me parece de Santiago Naranjo tal vez, que hacía un análisis, fue una publicación de GK, que hacía un análisis de que el Ecuador es el segundo país en el mundo, lo tengo anotado, déjame ver, pero por el tiempo no. Lo podemos buscar nomás. Rapidito. Sebastián Naranjo. Sí, Sebastián Naranjo. Sí. El 25 de diciembre, pues el cuadernito siempre me ayuda. El Ecuador es el país, después del Perú, que más muertes per cápita tiene en el mundo. Eso tiene una explicación, es la política sanitaria del gobierno frente a la pandemia. ¿Qué cambiaría? Todo. Porque lo que hizo el gobierno, que me parece que es lo más irresponsable, es decir, únicamente vamos a estar preparados para contener la pandemia con carpas alrededor de ciertos hospitales y ampliar como sea las unidades de cuidados intensivos. Cuando en realidad lo que hay que hacer en el Ecuador es una política de diagnóstico, más pruebas, poder detectar en dónde están los casos y desde allí generar cercos, hacer una política mucho más focalizada. Y ahí es donde realmente a veces, por eso es que es necesario que un candidato exista para que diga eso. Tú ves, por ejemplo, la gestión del alcalde Yunda. Haber hecho negocio de las pruebas COVID para Quito. Hoy Quito es la ciudad con más grave nivel de contagios, Pichincha es el país más, la provincia con más problemas. Y el municipio de Quito hubo peculado y fraude procesal en la compra de pruebas COVID. O sea, es algo inaceptable, imperdonable. Y el gobierno lo que ha hecho es una política que no ha hecho nada o sea, son palos de ciego y medidas restrictivas. ¿No es cierto? Nos vamos a cerrar, vamos a estado de excepción, toque de queda, cuando en realidad lo que en todo el mundo de una u otra manera ha funcionado. Aumentar la cantidad de pruebas. Ha sido aumentar la cantidad de pruebas, ser mucho más efectivo en el diagnóstico, poder hacer cercos, poder hacer prevención, poder prevenir. Ese debería ser el enfoque. Entonces, si tú me dices, ¿qué vamos a hacer en el tema de salud? Totalmente lo contrario. Por otro lado, hay que entrar al Ministerio de Salud a desmantelar las mafias en todo el sistema de contratación de medicinas, un poco de por insumos donde se vaya, ¿no? Entonces,
en todo el Estado, pero si estamos en una situación de pandemia, lo primero que tiene que hacer el gobierno es, mira, yo propongo en mi programa la creación de una fuerza tarea, un grupo especializado que entre a las instituciones públicas a desmantelar mafias. Porque mira lo que sucedió en la pandemia. ¿Quiénes serían parte de ese grupo de tarea? Yo creo ¿Cómo garantizar que ese grupo sea transparente, efectivo? Tiene que tener vigilancia de la sociedad civil, pero tenemos que entrar a desactivar todas estas mafias ancladas al sistema de contratación pública, mirando todos los procesos, incluyendo a los colegios profesionales. Pero se le va a ir el mandato en eso. No, porque eso se lo tiene que hacer inmediatamente. Entonces, por eso es que es necesario que un candidato diga eso también. Hay que ir a destrozar las mafias que tienen tomado el Estado. Ya nos pasó en la reconstrucción de Manabí, 3.500 millones. Ya ha pasado ahorita con las vacunas. Y de pasó en las pandemias. Mira, yo estoy poniéndote como ejemplo lo del municipio de Quito. Es absolutamente increíble lo que ha pasado. Eso ocurrió hace 6 meses, en que hicieron un peculado monumental con el tema de las pruebas, con un gran despliegue publicitario, y hoy nadie se acuerda. Y hoy estamos en Quito en una situación que ojalá no quisiera que ocurra, gravísima. Entonces, en el Ecuador no hay memoria de eso. Pero ahí nos regresamos un poco a este problema y que de hecho a ratos me da la sensación de que los candidatos plantean soluciones simplistas de desmantelar la corrupción y la transparencia, cuando es algo casi estructural. Usted me dice un grupo de tarea, pero realmente eso va a poder efectivizarse por un lado. Y por otro lado le pregunto de una vez el tema de la vacuna. ¿Cómo va a hacer usted, si llega a ser presidente, garantizar que no se convierta en una moneda de cambio, como ya vimos que se convirtieron las medicinas en los hospitales públicos durante la pandemia? Es que lo que sucede es que si tú, no vas y que generas grupos especializados que analicen todos los procesos, que miren toda la red de proveedores que están alrededor. Vamos a tomar el tema salud, pero como tú bien dijiste, eso hay que hacerlo en todo el Estado. Que haga un análisis pormenorizado de los precios, de los costos. Para eso es importante los gremios profesionales, los colegios profesionales, la academia. Si tú no construyes todo un sistema de control que permita detectar a esas mafias, entonces va a seguir. ¿Eso va a crear usted un sistema de control específico para vigilar la corrupción dentro de las instituciones? Todas las instituciones, pero hay dos principales. Comenzamos con el tema de salud y el segundo de la banca pública de desarrollo. Porque, por otro lado, ¿no es cierto?, otra de las necesidades fundamentales y urgentes del Ecuador es la reactivación económica, la creación de fuerzas de plan de más trabajo, la conservación de fuentes de empleo. Pero para eso, ¿cómo lo haces? Tienes que inyectar recursos al sector, a los pequeños, medianos empresarios. A través de una banca pública. La banca pública. Se encuentra todavía cuando llegue, ¿no? Porque en el proceso de venta del Banco del Pacífico en el que estamos, no sabemos qué va a pasar. Que es algo en el que yo me opongo absolutamente. El Banco del Pacífico no debe venderse. Pero digo, si esas mismas instituciones que han sido botín político van a seguir existiendo, tú puedes decir, como dice un candidato, voy a crear intereses al 1%, otro al 0%, yo voy a crear... No, es decir, ni siquiera regalar el dinero serviría, porque todo está tomado por ¿Cómo garantizar que la vacuna no sea parte de eso que se toma? Ya te estoy diciendo. Así, en este momento, de esta manera. Y por otro lado, yo creo que, mira, creando un fondo. En este momento es necesario que la salud se maneje con un fondo específico. ¿De ahorro? Un fondo específico para el gasto en salud. ¿Para gasto en pandemia o salud en general? Debería ser en salud en general. Yo en mi propuesta hablo de salud en general, pero en este momento dedicado a la pandemia. Que debería, digamos, además, tener... Yo siempre creo que el tema de la corrupción pasa por la impunidad y la falta de transparencia. Tener un enorme... Que de nuevo regresamos un poco ya al sistema judicial, ¿no? Porque una de las mayores quejas, incluso la propia fiscal que se quejaba en estos días vía Twitter de que los jueces no colaboran, me parece que era la palabra que ella utilizaba, y a la vez se ven en la disyuntiva los candidatos en esta permanente tentación de meter las manos a la justicia, supuestamente para arreglarla, porque tal como está claramente, la mayor parte de gente en el país no confía en el sistema de justicia, le contrapone con la separación de poderes. Solo le pregunto con respecto a, porque usted habla de la corrupción, la fuerza de tarea, ok, resuelven, encuentran y tal, pasa al sistema judicial, el sistema judicial es un caos. Pero para eso tenemos que aprobar una nueva constitución que modifique y que verdaderamente garantice que tengamos independencia entre las funciones del Estado. Y yo como presidente, y como un presidente demócrata, también por eso es importante que exista una propuesta así. Te debo decir, o sea, creo que si algo los políticos debemos comprender es que no podemos entrar a intervenir en la justicia. O sea, sí, eso yo creo que es... ¿No será la tentación para usted también? Es que lo que pasa es que sería totalmente contradictorio. De acuerdo, pero ha pasado.
No me parece que haya pasado mucho. No en su caso, realidad, en el caso de, no, en su caso no, porque no ha gobernado, pero hay muchos gobernantes, ministros, funcionarios que dicen, yo no haría esto, y llegan al poder y dicen, bueno, lo que pasa es que en el poder las cosas son distintas y hay que hacer ciertas concesiones. Entonces, por eso le pregunto si esa tentación no está palpitando en el fondo de su alma en alguna parte. Espero que no. Yo te digo no, pero como tú bien dices, eso únicamente lo vamos a saber cuando asuma la presidencia. Okay. Usted plantea, y claro, yo sé que este es un tema digno de una sola entrevista, la reforma a la seguridad social. Usted habla, de hecho, de una reforma en su plan de gobierno. Si brevemente me puede explicar en qué consistiría esta reforma y si es que se contemplaría, por ejemplo, la posibilidad de aumentar edad jubilar, número de aportaciones, etcétera. A ver, mira, yo creo que los problemas de la seguridad social son tan graves, tan estructurales y realmente debemos partir de la situación o de un diagnóstico, yo diría, muy, pero muy pesimista. Yo frente a eso he dicho, en la primera parte de mi gobierno me voy a concentrar en una sola cosa, que creo que ya es bastante, ¿Cuál? Promover una reforma a la Ley de Seguridad Social para cambiar el modo de gobierno de la seguridad social. Eso significa dos cosas. En primer lugar, que el Instituto de Seguridad Social se ha dirigido, se ha manejado, se ha administrado por los jubilados y por los afiliados. Hay el problema que señalan muchos expertos, que es el desconocimiento en temas actuariales. Ya, pero solo déjame lo primero y después voy a lo segundo. 5 miembros para el directorio, 3 de los jubilados y de los afiliados, desde donde debería venir su presidente o presidenta. 2, otro de los empleadores privados y uno del empleador público, que no sería designado, y aquí está lo importante, designado por el Ejecutivo, sino por el Legislativo. No habría nadie designado por el Ejecutivo. No habría nadie legislado. Entonces, solamente eso, María Sol, yo creo que ya implicaría un cambio enorme, un cambio enorme. Pero además de eso, el dar un salto a lo que podríamos denominar una forma de gobierno corporativo, que es cómo se gobiernan, cómo se administran los fondos de seguridad social en los países donde más o menos funciona. Ninguna solución es una panacea ni para eso. Pero sí, y eso implica entonces un manejo transparente, un manejo técnico de los fondos de la seguridad social. Pero hay estas posibilidades, aumentar edad jubilar, número de aportaciones, montos. Pero primero hagamos eso. O sea, lo que digo es, primero pongamos en orden el sistema de gobierno y de administración. Después de eso podemos discutir todo lo demás. Porque es curioso, a veces en el Ecuador se buscan soluciones como poner en un saco de manzanas podridas un montón de manzanas buenas. No, arreglemos el problema y después pensemos en lo. Entonces, ¿No le van a alcanzar los 4 años? No te preocupes, porque creo que si hacemos eso ya sería bastante. Se daría por satisfecho con eso. O sea, yo creo que si ya comenzamos, se organiza el modelo. Hoy está pensando en un segundo periodo. No, como dicen que que voy a perder el segundo periodo. Yo no he dicho ya estoy viendo las entrevistas cuando sea presidente. Yo no he dicho y diga, pero si usted ha perdido todas las elecciones, ¿cómo piensa reelegirse? Solo le estoy preguntando a ver qué me dice. Ya estoy pensando en esas entrevistas. Mira, yo creo que si ya comenzamos con eso sería bastante. Y creo que ese sí es un compromiso que he hecho además con organizaciones de jubilados, con personas que están, digamos, que han trabajado y que han reflexionado. Me acelero un poco para poder terminar. No quiero dejar de tocar el tema de la deserción escolar. Si tiene alguna propuesta específica para deserción escolar, sobre todo el grueso de deserción escolar está en las niñas embarazadas que no regresan a la escuela. ¿Cuál sería el planteamiento? 110,000 niños nos enrolaron en este año lectivo del régimen Sierra en el mes de septiembre. Imagínate, de un universo de 1.800.000, me parece. Es decir, regresamos, el Ecuador, hay que admitirlo, retrocedió 30 años. 30 años de un solo plumazo. Es un problema muy fuerte que tiene que ver con la reconstrucción de un sistema de protección social, porque no es un problema de que los niños salen de la escuela porque sencillamente se olvidaron de matricularse. Hay en contexto de pandemia, además, de la conexión al Internet, etc. Conexión al Internet, situación, yo diría, de crisis, está vinculado al incremento de la pobreza, a la pérdida del empleo. Es decir, aquí hay un problema. Pero ya en términos de la reforma propiamente educativa, el Ecuador tiene que aquí dar un salto enorme, y ese salto, ya todos los candidatos dicen, yo también digo, es necesario vincular tecnología con educación, pero aquí pasa fundamentalmente
por un cambio del sistema pedagógico, de la capacitación de los maestros, de las mallas curriculares. El Ecuador tiene que dar un salto acelerado en esa dirección. Cambio total al malla curricular. No podría decir cambio total, me faltaría elementos para eso, pero creo que sí. Yo he sido profesor y ahí me tocó pasar de un día para el otro, del modelo presencial a un modelo que uno le denominaría virtual, sino a pasar a una plataforma virtual. Y eso significa un cambio enorme, o sea, es un cambio, es como respirar dentro del agua y respirar fuera del agua, más o menos como eso, tal vez estoy exagerando, pero a nivel educativo eso es absolutamente esencial. Si se quiere, digamos, que la educación, que se ejerza y que los niños ecuatorianos puedan ejercer su derecho a la educación, algo que hoy está en duda en el Ecuador. No solamente para el derecho a la educación, sino para otros derechos. El deterioro en el ejercicio y la garantía y protección de derechos se ha acelerado en el Ecuador el último año. Es necesario cambios como el que te estoy mencionando y en el propio sistema educativo y otros que tienen que ver ¿Incluiría dentro del pensum educativo educación sexual? Totalmente. ¿A todos los niveles? Así es, por supuesto que sí. ¿Algún mecanismo de prevención para el abuso sexual y violencia sexual dentro de las escuelas y colegios? Ese es uno de los temas. Mira, tal vez lo único que podría decir, algo que es también catastrófico, ¿no? Que es que el presupuesto, según un estudio reciente, o un análisis reciente del presupuestario, el presupuesto asignado para el tema de embarazo adolescente, por ejemplo, en el Ecuador pasó de 5 millones a 0, es decir, en este momento como que para el gobierno de Lenín Moreno hay sencillamente algunos temas que no existen, algunas políticas que solamente tienen que desaparecer. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer el sistema de protección, de prevención y erradicación de la violencia, con los instrumentos que están en la ley. Digamos, yo no iría más allá de que aplicar la ley, ¿no es cierto? El plan de erradicación de la violencia que también contempla... Ejecutarlo. Pero en este momento, si uno mira lo que ha hecho este gobierno, sencillamente ignorarlo. Digamos, dejó de existir una ley que acaba de ser aprobada, fue aprobada hace apenas 2 años, que sencillamente no se ha ejecutado. Yo creo que si como presidente yo voy a tener la voluntad política y por lo tanto voy a garantizar los recursos para que esa ley, que me parece que fue un paso positivo que dio el Ecuador en los últimos años, pueda ejecutarse en el país. Otra de las leyes que se aprobó y que ha quedado un poco en el olvido es la de erradicación de la violencia contra la mujer. Me refería a esa, precisamente. Sería ejecutar incluso para el tema de femicidios, que es una de las... por supuesto que sí, por supuesto. ¿Quién sería su equipo de trabajo? Bueno, muchas personas. Deme nombres. A ver, en esos temas que estamos hablando, Juanita Versosa, no sé si ustedes le conocen, ella es una joven profesional cuencana que ha trabajado en temas precisamente de prevención de la violencia, ha trabajado muchísimo en los temas de protección social, ha trabajado muchísimo en temas de microcrédito. Si yo pienso en alguien que podría ser como la ministra de Inclusión Social, estoy pensando en Juanita Versosa. Economía. Luis Fierro, que es la persona que tú le conoces muchísimo, espero que él sea mi ministro de Finanzas. Creo que, por ejemplo... Gobierno, me parece que Enrique Ayala, me parece que es un político que tiene, no sé si acepte, pero me gustaría mucho que, por ejemplo, él sea la persona que esté encargada del manejo político. Mira, yo creo que he tenido muchas conversaciones con los profesionales de la salud, con la Federación Médica, con el Colegio de Médicos, y digamos que mi propuesta en este momento en salud ha sido en gran medida nutrida por el conocimiento de ellos. Sería indelicado de mi parte decir tales personas, pero tengo... porque no he hablado con ellos en específico. Más científicos que políticos, por favor. No, yo creo que yo diría que no. Los políticos y los científicos tenemos que estar unidos. Yo no creo que hay una dicotomía. Pero para tomar las decisiones que hemos visto, las decisiones políticas no siempre van acorde a los pedidos. Incluso en este gobierno, usted vio que varios científicos escribieron cartas diciéndoles, por favor, escuchen lo que estamos diciendo, porque las decisiones se tomaban al margen de la ciencia. Es que son decisiones interesadas, decisiones que están sesgadas por interés. A eso me refiero. Las decisiones políticas correctamente tomadas son decisiones científicamente informadas y además que miran un contexto. Yo creo en la política, yo creo que los políticos somos necesarios. Los políticos tenemos que prepararnos en algo que es en decidir
decidir desde la base de un pero concepto escuchando público. los planteamientos de los que saben, porque probablemente Pero usted sepa mucho menos de ciencia que de... Pero por eso te dije, informadas, pero son decisiones políticas. Cuando alguien te dice que el Estado se puede manejar como una empresa, como no un estoy de banco, acuerdo con lo que usted plantea. entonces ahí simplemente quería aclarar problema. esta preocupación que ha sido generalizada de que no sea el político el que dice, a mí me parece que, cuando el científico dice, a ver, no es lo que a usted le parece, es lo que dice la ciencia. Es que un político tiene que considerar lo que dice la ciencia. Okay. Si es que no lo considera, es un ignorante. Pero creo que la decisión política pregunto porque incluye, casos se han dado además, ¿no? Es que lo que pasa, yo te hablaría de lo que a mí es la política que yo practico. O sea, yo siempre tuve esta dicotomía entre académico y político hasta que me di cuenta que las dos cosas son la misma. Okay. Entonces, no veo esa dicotomía. Con esto cierro, César, y le pregunté ya en otras entrevistas que hemos tenido, pero de tener nuevos errores, ¿qué error ha cometido? Muchos. ¿Sabes? Creo que yo tengo un error consustancial, y es que creo que es un defecto de mi personalidad. Soy un político tímido, es una contradicción, es un oxímoron, si queremos decirlo. Y creo que eso a veces hace que no pueda visibilizar lo que quiero representar para el Ecuador, ¿sí? Lo que puedo representar para el Ecuador, y lo que en mi vida he representado para el Ecuador, y no con un ánimo de querer lanzarme flores. Pero yo creo que los ecuatorianos como yo, que somos la mayoría, que somos... ¿En qué sentido? Como yo somos la mayoría. Como yo, que hacemos la vida todos los días, que trabajamos, que pagamos impuestos, ¿sí? Que estudiamos, que hemos aprendido a esforzarnos para hacer algo, que creemos que a través del estudio, que a través del esfuerzo, que a través del trabajo se pueden lograr cosas, que tenemos una visión del Ecuador o del mundo arraigada en el Ecuador, ¿sí? Y que amamos con tranquilidad el país y con pasión también, tenemos la obligación de representar. Pero esta timidez le ha impedido proyectar lo que quiere. Me impide muchas veces, y por eso es que te recibo todas las veces la pregunta con la que tú comenzaste esta entrevista. Entonces yo voy a decir, no, sí, mira, yo soy PhD en ciencias políticas, he hecho esto. Yo no comienzo así las entrevistas. En la carta le reconocían todo eso, ¿verdad? Pero te reconocían como un demérito. O sea, como decir, sí, haber estudiado no significa... No decía eso, no decía así. Entonces, pero lo que digo, creo que ese es un error, pero esa es mi personalidad, No se adapta o no le han dicho sus asesores que debería cambiar algo para poder captar muchas más cosas. votos. No les hace caso a los asesores. O sea, no, por supuesto, pero lo que te digo, por ejemplo, puede ser que sea una obstinación, ahí me gusta hacer cosas diferentes. Por ejemplo, ahora último hicimos esta vuelta en bicicleta al Ecuador. Y la gente me decía, no, pues, pero ¿para qué? Me recorrí 2.700 kilómetros, no me subí a la camioneta, solo me subí en la bicicleta durante ese tiempo, que sube 37 días, desde que salí de Quito no me volví a subir un carro hasta que llegué a Quito 37 días después. Ahora con lo de las franjas, si me permites decir algo. Cierto, bien, ese se nos está yendo, disculpe, justo tenía esa pregunta y cerremos con esa pregunta. ¿Cómo vas a renunciar? Y al renunciar no le preocupa que quede por detrás de todos estos candidatos que sí van a tener los espacios publicitarios en medios. Sabes que ahí está también la razón por la que un candidato como yo tiene que ser candidato. Pero no le van a conocer. Pero porque la política tiene que dar testimonios de cosas. Acabamos de decir, pero en un país, y alguien me decía, es demagógico lo que vas a decir, pero te lo voy a decir también, o sea, en un país, mira, en el que el presupuesto para embarazo adolescente ha ido de 5-0, a mí sí me da vergüenza, decir, vamos a utilizar recursos públicos para que mi bonita o mi fea cara esté en un... Sí me da vergüenza. O sea, en un país donde tú ves lo que ha pasado con la pandemia, donde hay candidatos con grillete que se van a promocionar, a mí sí me da la vergüenza estar en esa misma... Entiendo, pero en la vida práctica no juega en su contra y no va a hacer exactamente lo que usted no quiere que diga, pero tengo que decir que pierda la elección. Es que es necesario que en la política tú digas... que haya un candidato que diga al principio... Ya, pero ¿de qué le sirve si es que no se promociona y nadie le conoce? Es que no es el problema mío, el problema no es si yo tengo o no opción, es si es que hay esa opción. Y la gente tiene que reconocer, a mí me gustaría que me digan las personas, yo no voy a votar por usted como candidato, porque me pareció que cometió un error en ese sentido. No que me digan, no voy a votar por... Es que no le van a poder ni decir porque no le van a conocer. ¿Y por qué no me van a conocer? Porque no va a estar en las franjas de televisión o de medios masivos donde van a estar los otros 200 veces diciendo vote por mí. ¿No te parece más importante? Puede que sí, pero en la práctica no sé si funciona. Es que el problema no es solamente la práctica. La política está llena de principios.
Tú no puedes hacer política, y a eso me refería cuando te decía que los políticos tienen que tomar decisiones. De acuerdo, comprendo. La política y los principios van absolutamente de la ¿Cómo mano. se financia su campaña? Con los aportes de la gente cercana. Hoy vamos a comenzar con una plataforma de financiamiento, nos hemos retrasado por problemas técnicos. Para que los técnicos. votantes aporten. Nos aporten. En la candidatura de la alcaldía de Quito nos dio muchos resultados. Hoy precisamente vamos a lanzar esta plataforma. Y no tengas miedo a los resultados. Yo no tengo miedo a los resultados. Yo no tengo miedo, el que debería tener es usted, que es el candidato. Yo no tengo miedo a los resultados. ¿Sabes de lo que tendría miedo? Tendría miedo a que en el Ecuador tú no tengas una opción para votar. Déjame terminar quizá con una anécdota. Cuando yo hice una caminata a Quito-Guayaquil, una señora me aclaró para mí el significado de cómo tenía que hacer política. ¿Cuándo hablamos? En el 2014. Fue en el 2014 en Tambillo, en la plaza de Tambillo. Una señora, como te digo, me aclaró lo que yo debía hacer en la política, que posiblemente no entienden estos analistas que les gusta estar mirando las encuestas. Me dijo, pero nosotros hacíamos esta caminata a Quito-Guayaquil, caminamos 19 días hasta llegar 11 personas con banderas. Entonces un señor nos dijo, ¿pero para qué hacen eso si nadie les ve? ¿Por qué no vienen a regalar camisetas? ¿Por qué no regalan gorros? Porque a mí siempre me preguntan, regálame una camiseta. Ya te voy a contar si ya me contó esa anécdota. ¿Para qué es lo que respondo? Entonces yo les decía, entonces yo me quedé un poco desconcertado. Entonces una señora que estaba ahí dijo, está bien que haga esto el señor Montúfar, porque la gente tiene derecho a ver otra política. Un político tiene la obligación de también garantizar el derecho de que la gente vea otra política. Y si en esta elección la gente ve que aquí hay un candidato que por dignidad, esto que pareciera un valor anacrónico, renuncia a las franjas electorales porque considera, tal vez anacrónicamente, que en un país con tantas necesidades, con pandemia, no quiere ver que su cara sea financiada, que su imagen sea financiada con recursos públicos, me parece que es una opción que la gente tiene que tener. Si vota o no, eso es una decisión, porque posiblemente hay cosas hay tesis que la gente no concurre, tiene todo el derecho de decir yo no voto por este candidato por esto. Si se entera o no, como tú dices, eso ya no depende de mí. Yo hago todo lo que puedo hacer. Me di una vuelta en bicicleta 37 días por el Ecuador para que la gente viera mi propuesta, para discutir con muchísima gente como lo hicimos. Yo tengo que hacer todo lo que puedo hacer y hago todo lo que puedo hacer en buena ley, sin insultar a nadie, sin decir nada contra nadie que no sea, a veces cosas fuertes, sí, porque soy un político que le gusta también la polémica, pero esa es mi obligación. La gente tiene derecho a ver otra política y los políticos tenemos la obligación de presentar esa política diferente a la gente. Okay. Los políticos, y tal vez aquí hay un sesgo de mi formación, yo soy profesor, y yo creo que un político también tiene que ser un pedagogo, también tiene que, no digo dar lecciones, pero tratar de enseñar cosas. De acuerdo. Entonces asumo que sí participará en debate. Pero por supuesto. Así sea el del comercio, a los que algunos no quieren ir porque es la empresa privada. ¿Sabes y es cuál el era cuco? Mi propuesta? Que el Estado, es mi propuesta, que el Estado ecuatoriano se ahorre estos 20 millones que gastar y que organice un debate semanal con los candidatos. Okay. Un debate sobre la pandemia, otro sobre el empleo, otro sobre la reforma política. Si hubiéramos tenido un debate... Con 16 un poco complicado, ¿no? Hay dos, se pueden hacer grupos de 6, se pueden hacer grupos de a 8. Mira. Me están matando por el tiempo. Mira, una cosita, mira, solo pensemos de esto, porque hay que imaginar cosas distintas. En vez de estas franjas que no sirven para nada, solo, que uno tiene un chorizo de propaganda electoral inservible, nadie se entera de propuestas, no se entera de nada. Hubieran organizado debates, uno por semana, con los 5 candidatos, con 5 cada vez. 5 debates, a las 10 de la noche cuando hay toque de queda, 2 debates para los asambleístas nacionales, 1 para el parlamentario andino y 2 para los asambleístas provinciales. Desde las 10 de la noche. La gente que quería hubiera podido ver el contraste de ideas, pero no, hay que gastar la plata. ¿Sabes por qué? Porque en el fondo, detrás del sistema de franjas publicitarias, hay un sistema de corrupción. Ya lo denunció el director de FM Mundo, ¿no? Y eso es a lo que yo estoy renunciando. Eso es lo que estoy... Entonces, es importante que haya un candidato que diga eso. Y que se arriesgue a ir a una elección sin franjas electorales. Por dignidad y también porque la política tiene que cambiar de referentes. Muy bien, César, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Esta fue la entrevista con César Montúfar, candidato presidencial por la Alianza Honestidad. Síganos en nuestras redes y en nuestra página web para ver las entrevistas a los candidatos presidenciales.